Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy queremos analizar el fenómeno de la inflación. ¿Por qué está tan alta? ¿Por qué nos cuesta tanto poder comprar el pollo, los huevos en el mercado? ¿Y qué se está haciendo para reducirla? Nos encontramos con Raúl Mascanosa, él es economista, también analista financiero, host del programa de radio y televisión El Mercado y Más. Muchísimas gracias por estar aquí. Gaby, un placer como siempre. Raúl, el ciudadano común todavía no entiende por qué todo está tan caro. Vemos todas esas medidas, la Reserva Federal subiendo las tasas de interés. Comencemos por la inflación, para explicarlo de una manera simple. ¿Por qué ha subido tanto todo? Bueno, en gran parte porque hace un tiempo atrás, particularmente después de la pandemia, acuérdate que durante 2 años la gente estaba prácticamente encerrado en su casa y de repente cuando ya empezó a terminar la pandemia, esa gran población norteamericana y realmente una población global que había estado encerrado, empezó prácticamente o muy rápidamente a consumir productos y servicios de nuevo. Y francamente, aunque el consumidor estaba listo ya para viajar y empezar a comprar y gastar dinero, muchas de las corporaciones, el famoso tema este de la cadena de suministros, le alcanzó un poco en empezar de nuevo la producción que habían dejado de hacer durante los últimos años. O sea, hubo ahí un gap, ¿no? O sea, un periodo de tiempo en lo cual la gente estaba ansiosa de empezar sus vidas normales de nuevo, pero las corporaciones se tomaron un tiempo en empezar de nuevo a producir y ofrecer esos servicios. Eso fue el famoso tema, el tema ese de la cadena de suministro, que no había suficiente microprocesadores, que no había X mercancía en los supermercados, los buques que traían la mercancía de China estaban, o sea, todavía cogiendo impulso de nuevo, todas esas cosas, y ahí empieza, ¿no? Porque la inflación es cuando hay demasiado demanda, pero no hay suficientes productos. Entonces, mientras más demanda y menos productos, ahí empiezan a acelerar los precios, porque la gente entra en una competencia para adquirir los productos. Y otra cosa que ocurrió también, si te acuerdas, al principio de enero del 2021, cuando llega Biden a la presidencia, una de las primeras cosas que hace es prácticamente declarar una guerra a la industria petrolera y empezamos a ver los precios del petróleo empezar a subir. Después viene la guerra, la invasión de Rusia contra Ucrania. En eso entonces una gran incertidumbre en el mercado. El precio del petróleo subió casi a $120 el barril. No sabían lo que iba a pasar. Y empezamos ese ciclo, porque acuérdense que todo en el mundo mueve a través de la gasolina, del diésel, lo que sea. Y no importa, y también, por ejemplo, el gas natural se usa para la producción de fertilizantes, muy importante. Entonces, todos esos precios tan elevados, empezó esta inflación y eventualmente el Banco Central de Reservas tuvo que tomar esa decisión de empezar a subir la tasa de interés. Se dieron cuenta que la inflación no era transitoria, que es lo que habían dicho inicialmente. En ese tema de no considerarla, de haberla considerado transitoria, se perdió tiempo, porque se habla entonces de la subida de las tasas de interés para justamente para que el dinero cueste más, para que los créditos cuesten más y desacelerar la economía. Eso se debía hacer antes, se está haciendo de manera correcta, estuvo en un 8% y ahora está alrededor del 5%. ¿Cómo ves la actuación en lo que ha Mira, sido este último año? yo creo que todo el mundo reconoce, yo creo que incluso Jerome Powell, el presidente del Fed, reconoce que se demoraron demasiado en reaccionar. Y eso realmente causó un daño porque desde el 2022 se están jugando catch-up, o sea, están tratando de alcanzar una inflación. Y esto es el equivalente del hombre corriendo detrás del tren ya una vez que salió de la estación, ¿no? Está corriendo y el tren sigue acelerando y es difícil
captar el tren y mucho menos frenar el tren, porque los precios se subieron dramáticamente. La inflación en un momento, creo que fue en el verano pasado, llegó la medida del Consumer Price Index, estaba por encima del 9%. Ahora, o sea, ha bajado bastante, pero cuando te digo que ha bajado es que sigue elevado la inflación, lo que no estamos con ese ritmo anualizado de un 9%, ahora estamos apenas con un ritmo anualizado de un 5%, pero el objetivo del Fed es controlar esta inflación a un nivel de 2% o menos. Hay que reconocer que cuando todos estos problemas empezaron, no había inflación en los Estados Unidos, son muy pocas, o sea, mucho más por debajo del 2%. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es restaurar, regresar a ese ambiente. Y la preocupación que existe ahora, francamente, Gaby, es que, y la preocupación que tiene el Fed, es que la gente se están acostumbrando a pagar estos precios elevados y a la misma vez la actividad económica se está disminuyendo poco por poco, estamos viendo señas, y la preocupación es que entramos en lo que lo dice stagflation, o sea, un ambiente en lo cual la economía deja de crecer, pero los precios siguen muy elevados. Y eso es una situación francamente horrible, ¿no? Que nadie quiere ver. ¿Y cómo se hace para que esa situación no persista? Por ejemplo, estaban elevando las tasas de interés, por primera vez no se elevaron, sin embargo, la estimación que a finales de año vuelvan a subir por lo menos 0,25%. ¿Qué se debe hacer para no estar sin crecer y con altos precios? Mira, yo creo que hasta cierto punto una de las cosas que ha pasado en todo esto es que yo creo que Jerome Powell ha perdido un poco de credibilidad, ¿no? Porque se tardó demasiado. Y yo creo que ahora en el Banco Central de Reservas hay un grupo que piensan que hay que seguir subiendo las tasas rápidamente porque no han controlado la inflación. Y otros que están preocupados que si lo siguen subiendo, vamos a entrar en una recesión quizás profunda y no quieren correr ese riesgo. Entonces, se tomó esa decisión salomónica, o sea, de tomar una pausa por un mes, pero a la misma vez decir que no, que todavía la batalla continúa y vamos a seguir subiendo las tasas de intereses. Y creo que efectivamente eso es lo que van a tener que hacer. Yo no sé, francamente, si van a poder controlar la inflación de aquí al final del año. Yo creo que vamos a seguir viendo estos niveles bastante elevados, lo cual significa que para el 2024 posiblemente tienen que seguir subiendo las tasas de interés. Definitivamente que no vamos a ver ningún recorte de aquí al final del año. Ahora, hay otro riesgo que se suma a todo esto, el tema de los bancos. Hay debilidad en el sistema bancario y por eso ellos prefieren hacer alguna pausa. Sin duda, sin duda. O sea, ellos no les gusta hablar de eso, pero yo creo que han reconocido que esta subida tan rápida en las tasas de interés han afectado a los bancos, la rentabilidad de los bancos, la estabilidad de los bancos y tienen mucha preocupación que van a haber otros bancos regionales, comunitarios entrando en dificultades. Es un tema de conversación constante dentro del Fed. También se está hablando mucho de qué es lo que va a pasar con los préstamos comerciales para los rascacielos, los edificios de oficinas, porque ya muchas de esas oficinas alrededor de los Estados Unidos están totalmente desocupados. La gente se acostumbraron a trabajar de su casa, no quieren regresar a las oficinas. Muchos de los centros comerciales en los Estados Unidos están vacíos, operando quizás a niveles mucho menor de lo que existía antes de la pandemia. Y esos préstamos de esos centros comerciales, de esos edificios, eso lo tienen los bancos y lo tienen las grandes aseguradoras con una hipoteca a veces de 40, 50 años. Y si están vacíos y no están recibiendo renta, pues ahí se va a formar otra crisis en términos de qué se hace entonces con esos préstamos. Porque eventualmente el dueño de ese edificio no puede seguir pagando la deuda sin estar recibiendo algún tipo de ingreso.
Y si hay este tipo de crisis, ¿cómo se afectaría el ciudadano? ¿Se afectaría por ciudades específicamente? ¿Qué podría provocar que esas hipotecas comiencen a ser impagables? Bueno, mira, ya lo está viendo, por ejemplo, en San Francisco en particular, que algunas de las cadenas más grandes hoteleras de San Francisco se están declarando que no, que van a cerrar sus operaciones porque ya no tienen el volumen necesario para sostener esos hoteles, también las tiendas, y la razón es, hasta cierto punto, es obvio, ¿no? Sabemos que en San Francisco ha habido una cantidad de violencia que nunca se ha visto anteriormente en esa ciudad. Eh, Muchos problemas con la economía, la industria de alta tecnología. Ha empezado a despedir empleados, mucha gente desamparada, sin vivienda y mucho crimen dentro de las ciudades. Y los hoteles se están saliendo y eso obviamente va a contribuir a los problemas económicos de los países. Y aquí acaba de caer un trueno increíble, no sé si lo escucharon allá. Aquí también está cayendo una tormenta, así es, semana difícil con el tiempo, así es. Así es. Esto pasa con las grandes corporaciones, pero también está pasándole al ciudadano común. Ahora es más difícil pedir un crédito bancario, obviamente es más caro, pero los bancos siguen dando tantos créditos como antes, están también tratando de ser más cuidadosos. ¿Qué está pasando? Bueno, sí, o sea, definitivamente en este ambiente y también hay que reconocer, Gaby, que por ejemplo, instituciones serias, por ejemplo, te hablo de Deutsche Bank, el banco de Alemania más grande, que realmente es un banco multinacional, tiene operaciones aquí en los Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Deutsche Bank ha salido a decir que no cabe duda que ellos están convencidos 100% de aquí al final del año que los Estados Unidos entra en una recesión. Se hizo una encuesta hace unas cuantas semanas, una encuesta que se hacen regularmente de los oficiales que dan préstamos en los bancos, preguntando que si ellos habían visto una desaceleración en los préstamos en sus propias instituciones y prácticamente todos dijeron que sí, que ya estaban dando menos préstamos y los pocos préstamos que se están dando, la tasa hipotecaria a 30 años hoy día está a casi 6,5, 6,75%. Los precios de los bienes raíces están muy elevados. Y vi una gráfica esta mañana muy interesante en lo cual la gráfica muestra lo que ha pasado con las tasas de intereses, lo costoso que se ha puesto la vivienda en muchas partes de los Estados Unidos y qué representa eso en términos de los pagos mensuales que tiene que ser para una casa en los Estados Unidos, o sea, una casa normal, ¿no? 3 recámaras, 2 baños, lo que sea. Y lo que te das cuenta es que prácticamente se ha duplicado lo que son la mensualidad, el mortgage payment, ¿no? En los últimos años. Entonces, yo no creo que la economía, los ingresos han subido lo suficiente para enfrentar estos gastos tan elevados. Y ya estamos viendo esa seña, como dice, mira, por otro lado, el consumidor sigue gastando dinero, pero sí nos estamos dando cuenta que las cartas de crédito, la deuda está extraordinaria. La gente está experimentando morosidad en sus pagos, o sea, no están haciendo los pagos a tiempo, sus préstamos hipotecarios también. Estamos viendo poco por poco que el dinero del consumidor se le está acabando. Pero lo curioso de esta economía es que hasta el momento la gente, yo no sé qué, el trauma, la pandemia o qué, pero la gente sigue consumiendo. Aquí en el sur de la Florida prácticamente todos los cruceros saliendo de aquí están repletos. Entonces, mientras que la gente sigue gastando dinero, las cosas, yo nunca he visto una recesión en la cual hay tanta gastadera de dinero y tantas personas empleadas y que supuestamente vamos a entrar en una recesión. Pero yo te diría que lo que estamos viendo, Gaby, es prácticamente dos diferentes economías, porque hay una economía para la gente que tienen trabajo, que tienen ingresos. Oye, pero hay una gran cantidad de personas que están sufriendo enormemente, o sea, la clase media, la clase trabajadora, las personas que tienen una pensión, que tienen literalmente que decidir que si voy a comprar comida o echarle gasolina a mi auto para ir al trabajo. O sea, esas son decisiones bien difíciles. Algo un poco raro que mucha gente no le gusta hablar de eso, particularmente esta administración, pero no cabe duda que lo que más se ven afectados por esta inflación es esa clase trabajadora aquí en los Estados Unidos.
Ahora, ¿cómo entender entonces esa recesión? Hay muchísimas informaciones que como que tienden a asustar a las personas. Va a haber otra vez otra crisis financiera del 2008, pero la gente está gastando o la gente está gastando Sí. usando su tarjeta de crédito y eso tarde o temprano va a estallar. Sí. Mira, o sea, la razón por la cual el Fed tomó esta pausa, y aunque señalaron que definitivamente van a tener que seguir subiendo las tasas de interés, es que no se quieren sobrepasar, o sea, no quieren ponerle demasiado presión a la economía y entrar en una recesión severa. O sea, entonces, ¿te acuerdas que hace unos cuantos meses había este tema que el Fed quería hacer el famoso aterrizaje suave? O sea, quieren hacer que la economía empiece a caer un poco, o sea, la inflación, quizás sube un poco el desempleo, pero al final del día logran aterrizar el avión sin chocar el avión. Pero si suben demasiado fuertemente las tasas de interés, si existe una crisis con los bancos, con los préstamos comerciales, con los bancos de nuevo, existe esa posibilidad de que van a chocar el avión. O sea, y yo creo que lo que están tratando de hacer el Banco Central de Reservas y lo que está mirando, lo que todo el mundo espera, es que efectivamente que logran a controlar la inflación, definitivamente que el desempleo va a subir, ¿ok? Estamos ahora en un 3,7, posiblemente a un 4%, un 4,5%, que tampoco no es nada tan extraordinario. Y hay que reconocer también que hay muchas personas que están trabajando 2 o 3 diferentes trabajos hoy día, ¿no? O sea, porque para poder cumplir con sus obligaciones. Pero eso es lo que están tratando de hacer. Yo ojalá que no va a ser una recesión severa, no se espera. Lo que estamos viendo ahora mismo es muy diferente de lo que ocurrió en el 2008, porque en el 2008 realmente eso era una recesión causado por muchos problemas crediticios en el sistema. Le habíamos dado préstamos hipotecarios a todo el mundo, aunque tenían crédito o no, y eso le causó realmente una situación crediticia difícil para los bancos. Eso no es lo mismo hoy día. Hoy día es el tema de la inflación, de que ha subido tan rápidamente, que han subido las tasas de interés tan rápidamente, pero cuando el Fed quiere, quizás ya el próximo año, ellos pueden empezar a aflojar y reducir de nuevo esas tasas de intereses y ojalá logren hacer ese famoso aterrizaje suave y restauramos una economía bastante estable con una inflación mucho más baja de lo que tenemos en este momento. Volviendo al concepto inicial, para explicarle a la gente, incluso yo como ciudadana común, ¿por qué si la inflación estaba casi al 9% el año pasado, hoy está al 5%, en teoría va a seguir bajando, yo sigo pagando más y más, por ejemplo, en alimentos? ¿Y Sí. qué tiene que esperar el ciudadano? Es decir, va a bajar al 2% porque hicieron todo bien, pero mis huevos van a seguir costando lo que nunca me costaron en el pasado. ¿Qué tenemos que Bueno, esperar? la buena noticia es que los precios de los huevos han bajado. Esa es la Bueno, buena es verdad. noticia, ¿no? Pero Pero en otros definitivamente, productos, ¿no? sí, sí, son otros productos. Yo todavía estoy esperando a ver cuándo puedo comprar leche por menos de $4 el galón, ¿no? O Yo sea, creo que es todavía está imposible. bastante elevado. Pero yo sí creo que eso va a ocurrir. Estamos viendo que en muchos de los bienes esenciales, poco por poco están empezando a bajar, pero no tan rápidamente como mucha gente se esperaba. Y como te mencioné, yo creo que el problema aquí, Gaby, es que y lo que no quiere ver el Banco Central es que la gente se empiece a acostumbrar a estos precios, ¿no? Pero porque si nos acostumbramos a precios elevados y la economía, el impulso de la economía empieza a desacelerar, entonces eso es una situación horrible, porque tenemos precios elevados, menos ingresos en una vivienda o un individuo, y ahí empiezan problemas serios. Entonces tienen que buscar la manera de mantener los salarios estables, pero seguir bajando esa inflación, que no es fácil, porque en este momento el Fed también está preocupado que si siguen subiendo esa tasa de interés para bajar aún más la inflación, le pueden causar un daño al sistema bancario y entonces entramos en otra crisis bancaria, otros problemas con los bancos. Así que ellos están, ¿cómo decirte? Between a rock and a hard place, como dicen los americanos. O sea, están ahí
acorreados ahí en una esquina ahí y tienen que tener mucho cuidado si siguen subiendo la tasa de interés, porque también le pueden causar un daño a la economía en general. Tomo en cuenta eso que usted dice de que nos podamos acostumbrar a esos precios altos, porque si yo veo esta inflación de Estados Unidos desde un país latinoamericano, digo, qué exageración, la inflación de ellos es al 5%. Tenemos una Argentina y una Venezuela que ha llegado a 100 y hasta el 1000%. Cuando lo colocas ante el 5%, dices de qué se quejan, ¿no? ¿Por qué es delicado que se acostumbren y si puede hacer un paralelismo entre lo que pasa en nuestros países y en Estados Unidos, ¿no? No, mira, o sea, acuérdate que nosotros estamos aquí bendecidos en Sí. vivir en los Estados Unidos, porque esta es una economía masiva, bastante avanzada. El dólar sigue siendo la moneda de referencia para el resto del mundo. Entonces, por eso hemos podido gastarnos esta cantidad de dinero tan extraordinaria que se ha gastado este país en las últimas décadas. Ya tenemos más de 32 billones de dólares en deuda. Y sí, para nosotros es raro tener una inflación de un 5%, pero yo me acuerdo claramente en los años 80 que en este país nosotros teníamos tasas de interés de un 15, un 20%, altísimo, ¿no? Y creo que hasta cierto punto, Gaby, eso va a continuar por un tiempo, para serte sincero. O sea, no es que uno se quiere, no deberíamos acostumbrarnos, ¿no? Porque hay eventualmente con las políticas correctas se puede disminuir, se puede controlar esa inflación, y eso fue exactamente lo que hizo los Estados Unidos al final de la década de los 80, cuando entró Ronald Reagan, empezó ciertas políticas, empezó a bajar de nuevo la inflación, recortaron gastos, un montón de cosas que hicieron, así que tiene soluciones. En este momento parte de la dificultad es eso mismo, Gaby, que el Banco Central de Reserva sigue tratando de frenar y reducir la liquidez en el sistema, pero este gobierno que tenemos sigue gastando dinero increíble, de una manera increíble, o sea, literalmente miles de millones de dólares, no solamente aquí en los Estados Unidos, la guerra en Ucrania, por todas partes, y eso continúa, este proceso de inflación está dañando hasta cierto punto lo que está tratando de ser el Banco Central de Reserva. O sea, son dos políticas que deberían estar coordinados, pero en este momento no están coordinados, porque el Banco Central de Reserva está tratando de reducir la inflación y la administración de Joe Biden lo que quiere seguir haciendo es gastándose un chorro de dinero que va en contra de lo que está tratando de hacer el Banco Central de Reserva. Así que eso es parte del problema también. Pero mira, yo sí creo que esto va a seguir por un tiempo más. Tenemos una generación joven que están acostumbrados a vivir en un mundo en lo cual las tasas de interés estaban prácticamente a cero. Pero eso no es la realidad de lo que hemos visto históricamente. O sea, siempre ha habido un nivel de inflación. En este país hemos tenido, como te mencioné, tasas mucho más altas de lo que estamos viendo en este momento. Yo me gustaría ver que regresamos a tasas de interés más bajas, pero también parte de la razón por lo cual estamos en este problema, Gaby, es precisamente por eso, porque por largo tiempo mantuvimos esas tasas de interés prácticamente en cero. Estamos gastando un montón de dinero para estas guerras en Irak y Afganistán y otros programas de beneficencia social aquí en los Estados Unidos. Y hay que reconocer que eso no creo que vamos a ver en el futuro cercano, las tasas de interés de nuevo a un 0,5%, un 3/4%, lo que sea. Todavía falta, pero sí tenemos que seguir buscando la manera de reducir la inflación, porque a largo plazo eso sigue afectando a muchas personas, particularmente esos con recursos limitados. Finalmente, sus recomendaciones, cómo protegernos de la inflación, de esas tasas de interés tan altas. Usted que también además entrevista a tantas personas, ¿qué consejo nos podría dar para poner orden en casa? Mira, lo único bueno de estas tasas de interés que han sido tan elevadas es que ahora, si tienes algún tipo de ingreso, puedes realmente guardar un poco de dinero y te van a pagar una tasa de interés
con muy poco riesgo, bastante interesante. O sea, los bancos, ya yo estoy viendo los bancos están pagando 5,5% en certificados de depósitos. Así que mi consejo es que si tienen en este momento algún exceso de ingresos, empiezas a ahorrar un poco de dinero. Todas las personas deberían tener por lo menos un par de meses o 3 meses acumulado una cuenta bancaria para emergencias, ¿no? Si me quedo sin trabajo, poder pagar la hipoteca o la renta por 1, 2 o 3 meses mientras me consigo un trabajo de nuevo. O sea, debería tener esa cuenta de emergencia. Obviamente en este ambiente, proteger su trabajo, porque yo estoy convencido de que eventualmente van a tener que empezar a despedir empleados. Hasta ahora no ha pasado porque las corporaciones tienen mucho miedo, porque le costó mucho trabajo reincorporar esa fuerza laboral y ahora no lo quieren despedir. Pero eventualmente, si tienen demasiada presión, van a tener que hacer recortes ahí también. Así que sigue trabajando duro y asegúrate que no estés en la lista de lo que van a despedir, para no quedarte sin trabajo y no gastarte el dinero innecesario. Señores, a mí me parece absurdo los precios de los automóviles nuevos aquí en los Estados Unidos, 50, 60 mil dólares. No hay la necesidad de gastarse esa cantidad de dinero a un transporte. O sea, busca un vehículo usado. Los precios de los vehículos usados también se han elevado porque la gente está tomando mis consejos y los consejos de otros y haciendo exactamente eso, ¿no? O sea, pensar con la cabeza, tratar de no gastar, de ahorrar un poco y de estar pendiente de lo que está pasando en el mundo, en la economía. Si no tienes un side hustle, como dicen los americanos, otro trabajito por el lado, quizás no es una mala idea tener algo ahí que te contribuye un poco para por lo menos agarrar ese dinero y ponerlo en una cuenta bancaria por si las moscas, como decimos nosotros. Y si sobra un poquito más, pagar esas tasas, las tarjetas de crédito, Definitivamente. porque cuando uno hace el ejercicio de ver cuánto le cobran por el interés, a veces es más Así es. del pago que estás haciendo creyendo, no, no estoy Así haciendo es. el O pago sea, mínimo. de nada te sirve ahorrar dinero al 5% si tienes un balance en la tarjeta de crédito que te están cobrando un 20%. Así que eso es lo que yo les sugerí de ahorrar dinero, es solamente si no tienes esas deudas tan extraordinarias en la tarjeta de crédito. Pero si tienes 5,000 dólares, estás pagando 20%, 25% anualizado, lo primero que deberías hacer es enfocarte en reducir esos montos. Y otra cosa que yo le digo a la gente, mira, este país siempre le da second chances, una segunda oportunidad a todo el mundo. Si estás en una situación difícil económicamente, deberías enfrentar el problema. Hay miles de consejeros financieros, organizaciones donde uno puede ir y solicitar ayuda para rebajar por lo menos esas tasas de interés que le están cobrando en la tarjeta de crédito, para formar un plan de pago para tratar de cuadrar y cumplir con esas obligaciones. Pero mira, al final del día, en este país, si uno deja de pagar la tarjeta de crédito, te dañan el crédito por un tiempo, porque eso es de la manera que funciona este sistema. Pero te aseguro que a los 3 o 4 años empiezas a recibir ofertas de crédito de nuevo, porque este país vive en base del crédito. Así que a veces hay que tomar esa decisión difícil, pero no es el fin del mundo. O sea, lo que quiero decir es que no es el fin del mundo. Todo tiene una solución. Como dicen los americanos, aquí lo único que no tiene una solución es las muertes y los impuestos que se los tiene que pagar al IRS. Así es, muchísimas gracias y qué bueno que vivimos aquí en Estados Unidos. Así es. Eran las declaraciones de Raúl Mascanosa. Él es economista y también analista financiero. Tiene un programa dedicado justamente a el mercado y más. Ese es el título. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.